Mi primera Biblia presenta la historia de Moisés. La familia de Israel se fue a vivir a Egipto gracias a José. Ellos vivieron allí por cientos de años. Ellos se multiplicaban a través del tiempo. Al hacerse muy numerosa, la familia de Israel era conocida como los israelitas o hebreos. Muchos años después, empezó a reinar como faraón un hombre malvado, que no le dio importancia a lo que José había logrado en Egipto. A él no le gustaban los israelitas. Como ellos eran demasiados, el faraón temía de que ellos se unieran en guerra en contra de los egipcios. Así que hizo que los israelitas trabajaran duramente para él. Los convirtió a todos en esclavos. Luego, tuvo la idea de mandar a matar a todos los bebés varones israelitas para que no se multiplicaran más. Hubo un hombre de la tribu de Leví que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu, la cual tuvieron un hijo muy hermoso. Ellos hacían todo lo posible para que su bebé viviera. Durante 3 meses, lograron tener al bebé escondido. Pero sabían que se le estaba acabando el tiempo. Debe haber algo que podamos hacer para salvarlo, le decía ella al esposo. Noche tras noche oraban para que se les ocurriera algo. Los otros hijos, Miriam y Aarón, oraban con ellos. Entonces, la familia tuvo una idea. La madre del bebé tejió una canasta con mimbre. Tomaron al bebé, lo envolvieron en tela suave y lo entraron en la canasta. Miriam y su madre llevaron la canasta hacia el río Nilo. La colocaron en la orilla del agua y se fue flotando río abajo. La hermana del bebé, Miriam, se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En ese mismo momento, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas le hacían compañía. De pronto, la hija del faraón vio la canasta entre los juncos y ordenó a una de sus doncellas que fuera por ella. Cuando llevó la canasta hasta la orilla, al abrirla, exclamaron las muchachas cuando vieron al bebé llorando. «Debe ser un niño hebreo», dijo la princesa. Ella sabía que su padre el faraón había ordenado matar a todos los niños hebreos. Pero ella le tuvo compasión y dijo: «Parece que tiene mucha hambre. ¿Hay algo que podamos darle?» Miriam había estado observando. Ella quería que la princesa le salvara la vida a su hermanito. Entonces corrió hacia la princesa y le dijo: «Conozco una mujer hebrea que podría alimentarlo. ¿Quieres que vaya a traerla para que críe el niño por usted?» «Sí, ve a traerla», dijo la princesa. «Una vez que pueda comer por sí solo, podrá traérmelo a mí de nuevo. Y lo adoptaré y lo criaré como un hijo mío». «¿Cómo se llamará el bebé?», preguntó una doncella. «Moisés, se llamará Moisés, porque del agua lo saqué». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo entregaron a la hija del faraón y ella lo adoptó y lo crió como un hijo suyo.
Cuando Moisés creció, supo que era hebreo y no egipcio. Siempre que veía que su pueblo era tratado como esclavo, se enojaba mucho. No es justo, le decía él a la princesa. No podemos oponernos a las órdenes del faraón. Él es el rey, le contestó ella. Un día, mientras Moisés caminaba, vio que un egipcio golpeaba a un esclavo hebreo. Moisés estaba desesperado. Miró a ambos lados y al no ver a nadie, ¡No, déjalo!, le gritó. Moisés lo golpeó fuertemente al egipcio. Y el egipcio cayó muerto. Entonces Moisés lo enterró ahí mismo en la arena. Al día siguiente, Moisés volvió a salir a caminar y vio a 2 hebreos que peleaban entre sí. ¡Hey! ¿Por qué golpeas a tu compañero? Los hebreos notaron la ropa fina que vestía Moisés. ¿Quién es usted para decirnos que no peleemos?, respondió uno de ellos. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés y pensó: si estos 2 esclavos saben que yo maté al egipcio, ¿quién más lo sabrá? El faraón me mandará a matar. Debo irme de Egipto, y pronto. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y mandó a matar a Moisés. Los guardias siguieron a Moisés por todo el desierto, pero él ya había escapado. Moisés llegó a una tierra llamada Madián, y desde allí iniciará los planes de Dios con Moisés. Luego de un largo viaje, Moisés logró escapar del faraón y llegó a una tierra llamada Madián. Allí, Moisés se acostó cerca de un pozo para descansar del viaje. En ese instante, llegaron 7 chicas jóvenes, las cuales solían sacar agua del pozo para darles de beber a sus ovejas. Pero los pastores que llegaron las maltrataban y les impedía tomar agua del pozo. «El pozo es nuestro, lárguense de aquí», le decían. «El pozo es de nuestro padre, no de ustedes», le respondían. Moisés, viendo todo lo que pasaba, intervino a favor de ellas y las defendió de los pastores. Luego, ayudó a las jóvenes a sacar agua del pozo y le dio de beber a sus ovejas. Las muchachas eran hijas de un sacerdote de Madián llamado Jetro. Jetro no era hebreo, pero era un buen hombre que amaba mucho a Dios. Cuando sus hijas llegaron a casa, Jetro les preguntó: ¿por qué volvieron tan pronto? Porque un forastero egipcio nos libró de los pastores y nos ayudó, le respondieron. Hasta nos sacó agua del pozo y le dio de beber al rebaño. Oh, ¿y dónde está ese hombre?, les preguntó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Las chicas buscaron a Moisés y lo invitaron a comer. Jetro, viendo que Moisés era una buena persona, le propuso quedarse a vivir en su casa, y este aceptó. Unos días después, Moisés y una hija de Jetro, llamada Séfora, se enamoraron y se casaron. Luego tuvieron 2 hijos. Uno lo llamaron Gersón y el otro Eliezer. Mucho tiempo después, el rey de Egipto murió y surgió un nuevo faraón. Los israelitas pensaban que dejarían de ser esclavos,
Pero fue todo lo contrario. Resultó ser mucho peor. Oh no. Ellos seguían lamentando su condición de esclavo. Le clamaban a gritos a Dios que los ayudara, pero pensaban que Dios los había abandonado. Un día, en el monte Horeb, Moisés estaba cuidando las ovejas de Jetro. Y de repente, vio algo muy extraño. En una montaña, vio un arbusto llamado zarza prendida en fuego. Moisés notó que la zarza no se consumía y dijo: ¡Wow! ¡Qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Entonces, Moisés oyó una voz que le decía: Moisés. ¿Ah? Aquí estoy. Moisés, no te acerques más, le dijo la voz. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. ¿Quién eres? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Cuando Moisés escuchó esto, cayó al suelo. Tenía mucho miedo de mirar a Dios. Y Dios le dijo: he visto con cuánta crueldad tratan a los egipcios a mi pueblo. Ha llegado el momento de rescatarlos. Los traeré de nuevo a la tierra que le prometí a Abraham y a Isaac. Una tierra hermosa, buena y espaciosa. Tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de Canaán. Así que prepárate para partir, Moisés. Te envío donde el faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Moisés le dijo: pero, ¿quién soy yo? No soy tan importante para decirle al faraón que deje salir de Egipto a nuestro pueblo. Yo estaré contigo. Pero los israelitas no me creerán que hablo por ti, dijo Moisés. ¿Cómo les diré a ellos si me preguntaran cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dios le dijo: yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Yo soy, me ha enviado. Así les dirás a los israelitas. Diles que el Dios que los escogió como un pueblo especial te ha enviado. Moisés no se sentía listo para hacer lo que Dios le pedía. Intentó poner muchas excusas. ¿Y si cuando les diga quién eres y no me creen? ¿Qué haré? Los ancianos y los líderes israelitas te creerán, le dijo Dios. Y para probar que estoy contigo, pídele al faraón que te permita llevar a la gente a un viaje de 3 días al desierto, para que me rindan culto y me adoren. Yo sé muy bien que el faraón no aceptará. Entonces mostraré mi poder y castigaré a todos los egipcios. Y Moisés le dijo: pero, ¿y si aún así no me creen? Dios le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Mi vara, contestó. Lánzalo al suelo, le dijo. Moisés la dejó caer al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero Dios le mandó a que la agarre por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió nuevamente en una vara en sus propias manos. Wow. Ahora, lleva tu mano a tu pecho. Moisés se llevó la mano al pecho. En cuanto la sacó, la tenía cubierta de lepra. Llévatela otra vez al pecho, insistió Dios. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho, y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo Dios, tal vez te crean con la segunda. Ay, Señor, yo no soy muy bueno para hablar. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Me cuesta mucho hablar, insistió Moisés.
Moisés trató de poner todas las excusas imaginables para que Dios enviara a otra persona. Dios se enojó con Moisés y le dijo: enviaré a tu hermano, Aarón. Él irá a recibirte para que vaya contigo. Él es un buen hablador. Aarón le hablará al pueblo por ti. Tú le dirás a él todo lo que yo te diga. Y no te olvides llevar contigo esa vara, porque con ella harás señales milagrosas. Finalmente, Moisés no tuvo más excusas y obedeció y se fue de allí. Tomó a su familia para que vaya con él y se despidió de su suegro. Ok, bye. Moisés y su familia comenzaron el viaje de regreso a Egipto. Moisés llevaba una vara en sus manos, la cual sería la herramienta que Dios usaría para demostrar su asombroso poder a los israelitas y a los egipcios. Moisés se dirigió a Egipto, así como Dios le ordenó. En el camino, Moisés se encontró con su hermano, Aarón, y se saludaron. Aarón le dijo que Dios le habló, diciéndole que fuera a recibirlo en el desierto. Moisés le comunicó a su hermano todo lo que Dios le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba a realizar. Cuando finalmente llegaron a Egipto, Moisés y Aarón reunieron a todos los israelitas. Aarón, además de repetir todo lo que Dios le había dicho a Moisés, también realizó las señales milagrosas a la vista del pueblo. Le dijeron que Dios había estado pendiente de ellos y que había visto su aflicción. Los israelitas creyeron, se inclinaron y adoraron a Dios. Después de esto, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me adoren durante 3 días en el desierto. Y el faraón les dijo: ¿no? ¿Quién es ese Dios para que yo obedezca y deje a ir a los hebreos? No dejaré que el pueblo se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, le dijeron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. De lo contrario, podrá castigar a los egipcios con plagas. ¿Por qué distraen al pueblo de sus trabajos? Ustedes no lo dejan trabajar, les decía el faraón. Lárguense de aquí. Y se marcharon. Ese mismo día, el faraón obligó que los israelitas trabajaran más duro para que no le hicieran caso a lo que decían Moisés y Aarón. Es por tu culpa. Moisés, cuando vio esto, oró. Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, y tú no has hecho nada para librarlos. Y Dios le dijo: como el faraón no lo deja salir, demostraré mi poder, y sabrán que yo soy Dios. Moisés discutió con Dios: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si soy torpe para hablar? Dios le dijo que todo estaba bien. Le recordó a Moisés que él no era el que tenía que hablar, sino su hermano Aarón. Le advirtió a Moisés que cuando el faraón dijera que no, Dios entraría en acción, y todos los egipcios sabrán que Él es el Señor. Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante el faraón. Dios le dijo a Moisés: cuando el faraón le pida que haga un milagro, le dirás a Aarón que tome su vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Bla bla bla.
milagro. Así Moisés lo hizo. 감사하다. Y la vara de Aarón se convirtió en serpiente. Nah. Pero el faraón llamó a sus magos y hechiceros egipcios para que hicieran lo mismo. Pata de cabra. Las varas de cada uno también se convirtieron en serpientes. Sin embargo, la serpiente de Aarón se comió las otras. A pesar de esto, el faraón endureció más su corazón y no aceptó liberar al pueblo. Dios le dijo a Moisés que como el faraón no aceptaba, era momento de actuar. Así que Dios le dijo a ellos que vayan al río Nilo. Cuando el faraón salga a bañarse, Dios le indicó qué hacer. Allí, Moisés a través de Aarón le dijeron al faraón: el Dios de los hebreos nos ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me rindan culto en el desierto. Pero como no has querido obedecer, el Señor dice: ahora vas a saber que yo soy Dios. Aarón golpeó el río Nilo con su vara. Inmediatamente, el río y todas las aguas de Egipto se convirtió en sangre. Todos los arroyos, pozos y lagunas se llenaron de sangre. Dios mío. Los peces murieron y el río olía a podredumbre. Y aún así, el faraón no permitía dejar ir al pueblo. ¡No! El faraón llamó a sus adivinos y hechiceros para deshacerse de la plaga. Sin embargo, Dios la quitaba solo cuando Moisés se lo pedía. Unos días después, Moisés y Aarón le pedían al faraón nuevamente que dejara ir al pueblo. Ellos le advertían que vendrán más plagas si continúa negándolo. Pero como el faraón estaba lleno de orgullo, se negaba a dejarlo salir. ¡No! Así que Dios envió 9 plagas más al país de Egipto. Plaga de ranas. Miles de ranas salieron del río. Por favor, dile a tu Dios que pare esta plaga, le decía el faraón. Ok. ¿Dejarás ir a mi pueblo? No. Bueno. Plaga de piojos. El polvo de la tierra se volvieron piojos y atacaron a los egipcios. ¡Basta! ¿Dejarás ir a mi pueblo? ¡Que no! Está bien. Plaga de moscas. Miles de moscas atacaron a los egipcios. ¿Ya? ¡Que no! Muy bien. Plaga en el ganado. Todos los animales egipcios murieron. A medida que el faraón se negaba, más plagas venían. Plaga de úlceras. Plaga de granizo. Plaga de langostas. Plaga de tinieblas. Dios hizo que el sol dejara de salir durante 3 días en Egipto. Hubo oscuridad en todo el país, y aún así, el faraón se negaba a dejarlo salir. Hasta que finalmente llegó la última plaga. El faraón estaba tan enfadado que no quería escuchar a Moisés ni a Aarón. Dios le había advertido a Moisés de la 10ª y última plaga, la cual hará que el faraón deje ir al pueblo de Israel. Moisés le dijo al faraón: si no aceptas liberar al pueblo, morirá el hijo mayor de todas las familias, sean personas pobres o ricas, libres o esclavas. También morirá la primera cría de todos los animales. Sin embargo, los hijos de la familia hebrea estarán a salvo. El faraón decidió no creer en el poder de Dios. Cerró su mente y dijo: esto no va a suceder nunca. Yo soy el rey de Egipto. ¡Sal de aquí!, le gritaba a Moisés. Estás advertido, faraón. Podías evitar todo esto.
Solo tenías que dejar ir al pueblo de Israel, le gritaba Moisés. ¡Largo! Y Moisés se alejó del faraón. El pueblo de Israel tenía miedo de esta última plaga. Cuando oyeron lo que Dios iba a hacer, se preguntaban, ¿cómo estaremos a salvo? Moisés les dijo, si todos obedecemos lo que nos mandó hacer, Dios nos va a proteger. Moisés y Aarón explicaron todo lo que Dios les indicó. Todos debían tomar un cordero limpio, pintar el marco de la puerta de sus casas con la sangre de ese cordero, que luego se comerían. Así, cuando el ángel de la muerte pase por Egipto, sabría cuáles casas dejar a salvo. De este modo, sabrá dónde vive el pueblo de Israel y quién obedeció. La noche de la última plaga se llamó Pascua. Moisés y Aarón le dijeron al pueblo que deberán recordar esa noche. Harán fiestas comiendo cordero y pan sin levadura, y deberán contarles estas historias de todo lo que pasó a todas sus generaciones. En la medianoche, el ángel de la muerte se llevó a todos los primogénitos, pero no entró a las casas marcadas con sangre. En esa noche hubo grandes lamentos en toda la tierra de Egipto. Bla bla bla. Bla 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 bla. Cuando el faraón se enteró que su hijo murió, no tuvo más remedio e hizo llamar a Moisés y a Aarón. Váyanse, decía el faraón. Lárguense de mi tierra y vayan a servir su Dios como habían dicho. Llévense sus pertenencias y no vuelvan más. Y por favor, dile a tu Dios que me bendiga, también a mí. Y se marcharon. El pueblo egipcio, por su parte, le regalaban objetos valiosos a los israelitas, para que abandone lo más pronto posible su tierra, porque decían, si ellos se quedan aquí, podemos darnos por muertos. Después de 400 años, el pueblo de Israel finalmente se marchó de Egipto. El faraón, por su parte, se sentía tan frustrado y humillado, y decidió no quedarse con brazos cruzados. Los israelitas partieron de Egipto. Se dirigían a la ciudad que Dios le había prometido, Canaán. Más de 600,000 personas iban a pie, sin contar a los niños. También iban con ellos personas de otros países y grandes manadas de animales. Ellos llevaban poca comida. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar lo suficiente. Durante su estadía en Egipto, Moisés consiguió los huesos de José y se los llevó con él, porque José le había dicho a los israelitas, pueden contar con ustedes que Dios vendrá en su ayuda. Cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos. Y así lo hicieron. Dios le indicaba el camino al pueblo de Israel. Durante el día, los guiaba mediante una columna de nube, y en la noche se convertía en una columna de fuego para alumbrarlos. De este modo, podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El pueblo de Israel tuvo un largo viaje y pasaron por diferentes tierras. Ellos vivían en una tierra llamada Gosén, en el país de Egipto. Partieron desde la ciudad de Ramesés en dirección a Sucot. Dios no los llevó por el camino corto, porque ese camino atraviesa la tierra de los filisteos. Dios dijo que si iban por esa ruta, los filisteos los atacarían. El pueblo cambiaría de opinión y querría devolverse a Egipto. Por eso, les hizo dar rodeo por el camino del desierto.
Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. A partir de ese día, el Señor los guiaba mediante columna de nube y fuego. Luego les ordenó a regresar, para que acampen frente a una tierra llamada Pi-Hahirot, que estaba junto al Mar Rojo. Los guió allí porque Dios tenía un plan. En Egipto, el faraón estaba muy enfadado con el pueblo israelita. Se enteró en dónde estaban ubicados y pensaba que ellos estaban perdidos en el desierto. Tanto él como sus funcionarios habían cambiado de parecer en dejarlos libres y dijeron: ¿cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran sus trabajos? ¿Y ahora quiénes van a construir los edificios y a fabricar los ladrillos? En ese momento, el faraón ordenó que le prepararan su carruaje y un ejército para ir tras los israelitas. Se llevó consigo 600 de los mejores carros, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El faraón y todo su ejército, caballos, carros, jinetes y tropas egipcias salieron tras los israelitas. Los israelitas, con su aire triunfal, acamparon en la orilla del Mar Rojo y Dios le avisó a Moisés: el faraón va tras de ustedes, pero él pensará que están atrapados entre el mar y su ejército. Esta será otra oportunidad para demostrar mi poder. Los egipcios sabrán que yo soy Dios. Los israelitas estaban acampando muy felices, pero algo estaba mal. Los que estaban en la orilla del campamento podían sentir las vibraciones en el suelo. Levantaron la mirada y vieron que se acercaba una nube de polvo. ¡El faraón nos persigue! ¿Qué? Todos ellos estaban ahí sin poder moverse a ningún lado que no fuera en el mar. ¡Estamos atrapados!, gritaban. Le gritaban a Moisés: ¿qué nos has hecho? ¿Nos sacaste de Egipto para que nos mataran en el desierto? Mejor nos hubiéramos quedado allá como esclavos. Así al menos estaríamos vivos. No tengan miedo, les respondió Moisés. No estamos atrapados. Dios luchará por nosotros. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Lo único que tienen que hacer es quedarse tranquilos. Confíen en Dios. La gente no creía nada de lo que decía Moisés y entraron en pánico. ¡Vamos a morir! Los israelitas corrían de un lado a otro del campamento y veían que los egipcios se acercaban. Moisés trataba de calmar a la gente, pero ellos estaban demasiado asustados para poner atención a lo que decía. Dios les dijo: ¿por qué lloran así? Entonces, la columna que los guiaba se puso frente al ejército egipcio para impedir que avancen. Dios le dijo a Moisés qué hacer: ve hacia el Mar Rojo y levanta tu vara. Moisés levantó la vara. Un fuerte viento de Dios sopló sobre las aguas y de pronto el Mar Rojo se dividió en dos. Se formó un camino entre las dos paredes de agua. La gente y todas sus ovejas y ganado caminaron entre las olas. Apenas podían creer lo que estaba pasando. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Dios mío. En la mañana, cuando todos estuvieron a salvo al otro lado de la orilla, el ejército del faraón siguió a los israelitas. Si ellos pueden cruzar por tierra seca en el medio del mar, nosotros también, dijo el faraón. Y el ejército egipcio se lanzaron por la ruta. Estaban a mitad de camino entre las dos orillas,
cuando Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara nuevamente. Moisés levantó la vara sobre el mar y el agua volvió a su estado normal. Los carruajes, los caballos y el ejército egipcio fueron arrastrados por las aguas, pues todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas, ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, al notar que estaban a salvo, celebraron y le agradecieron a Dios diciendo: ¡sí! ¡Dios será nuestro guía! Todos creyeron en Dios y en su siervo Moisés. Y de esta manera fue como Dios salvó a los israelitas del ejército egipcio. Después que cruzaron el Mar Rojo y fueron rescatados del ejército egipcio, los israelitas bailaban y entonaban cánticos en honor a Dios. Estaban muy contentos de estar a salvo. Moisés y su hermana, Miriam, cantaban acerca de cómo Dios los salvó de los egipcios. Tocaban instrumentos y bailaban muy felices. Hasta que pronto llegó el día que debían seguir el viaje. Iban siguiendo la columna de nube de Dios. Caminaron por el desierto durante 3 días. En ese tiempo no pudieron encontrar agua para beber. Ellos llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y malas. Si tomaban de esa agua, se enfermarían. Ver esa agua y saber que no podían tomarla, les hizo sentir con más sed. Entonces, el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Nos estamos muriendo de sed. En Egipto por lo menos teníamos agua y comida, pero aquí no hay nada. Moisés clamó a Dios y él le mostró un trozo de madera. Moisés lanzó la madera en el agua y al instante, el agua se volvió dulce y potable. La gente se abalanzó en el agua y bebieron. Moisés les dijo: siempre recuerden que Dios en verdad nos cuida. Después, los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí, cerca del agua. Pronto llegó el momento de seguir el viaje, y llegaron al desierto de Zin. Ellos ya tenían cerca de 2 meses viajando, desde que salieron de Egipto. La gente comenzaba nuevamente a quejarse. No les gustaba el sol ardiente, ni tampoco la falta de agua y comida. Todos ellos se quejaban. La comunidad murmuraban contra Moisés y Aarón. ¿Qué hiciste con nosotros? Aquí no hay nada que comer. Ahora moriremos todos de hambre. Todo esto es por tu culpa. En Egipto estábamos mucho mejor. Dios cuidará de nosotros, les dijo Moisés. Confíen en Él. Pero el pueblo no le ponía atención. Entonces, Dios le dijo a Moisés: voy a darles pan del cielo por las mañanas y carne por las tardes. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria, pero el día sexto recogerán una doble porción, y esto deberán dejarlo preparado para el día siguiente. Moisés y Aarón les explicaron a todos los israelitas lo que Dios había dicho. Esa misma tarde, el campamento se llenó de codornices y todos comieron. En la mañana siguiente, la tierra amaneció cubierta con finas gotas de rocío. Cuando el sol calentaba el rocío, la gente vio que había hojuelas blancas de pan.
Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo, se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Este es el pan que Dios nos da para comer. Prueben y coman, respondió Moisés. La gente lo llamó maná, que significa ¿qué es esto? Luego Moisés explicó las instrucciones que Dios le había dicho. Y explicó: cada mañana encontrarán maná en el campamento. Recójanlo temprano y junten lo suficiente para cada día. No guarden para el día siguiente. Pero algunas personas no hicieron caso a Moisés. Trataron de guardar algo de maná para el día siguiente. A la mañana siguiente, el maná que habían guardado se había echado a perder y olía mal. Las personas que eran perezosas no recogían suficiente maná para todo el día. El sol salió y derritió el maná que había en el campamento. Y esas personas pasaban hambre hasta el día siguiente. El viernes, Moisés le había dicho al pueblo que recogieran lo suficiente maná para 2 días, porque Dios no enviaría maná los sábados. Algunas personas no escucharon. Otras veces el maná se había dañado al guardarlo. Pensaban que también se echaría a perder al día siguiente, pero no era así. Y el sábado no aparecía maná en el campamento. Al final de la primera semana, los israelitas entendieron que debían seguir al pie de la letra todas las indicaciones de Dios para poder tener comida fresca todos los días. Toda la comunidad israelita partieron del desierto de Sin y acamparon en una tierra llamada Refidim. Pero allí no había agua para beber. Así que le exigieron a Moisés: queremos agua para beber. Los israelitas estaban sedientos y murmuraron en contra de Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para matarnos de sed? Entonces Moisés clamó a Dios y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Dios le dijo a Moisés que golpeara con la vara la colina que estaba cerca de Horeb, y brotará agua de ella para que beba el pueblo. Y así Moisés lo hizo. Había un pueblo llamado Amalecitas que atacaron a los israelitas. Moisés le ordenó a un joven llamado Josué que escogiera algunos hombres para combatir con ellos, mientras que Moisés estaría en la cima de una colina con la vara, clamando a Dios. Josué siguió las órdenes. Buscaron las armas que tomaron de Egipto, escogió un grupo de hombres y le presentaron batalla a los amalecitas. Pero no sabemos luchar. Por su parte, Moisés, Aarón y un hombre llamado Hur subieron a la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas. Pero al pasar el tiempo, a Moisés se le cansaban los brazos. Así que la batalla se inclinaba a favor de los amalecitas. Aarón y Hur, viendo que Moisés estaba cansado, tomaron una piedra, la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego, Aarón y Hur le sostuvieron los brazos. Y así, Moisés pudo mantenerse firme hasta la puesta del sol. De esta manera, los amalecitas fueron derrotados por Josué y los israelitas, a filo de espada. Unos días después, Moisés, como era el único líder, tenía que resolver los problemas de todos los israelitas. Había una fila larga de personas que querían los consejos de Moisés.
Hasta que pronto le dijeron a Moisés que tenía visitas. Cuando Moisés salió a recibirlos, se trataba de su suegro Jetro, su esposa Séfora y sus 2 hijos, Gersón y Eliezer. Séfora y sus hijos se habían devuelto a la tierra de Madián antes de llegar a Egipto, y su padre Jetro los recibió. Moisés estaba muy feliz de ver nuevamente a su familia y a su suegro. Jetro le dijo a Moisés que había escuchado todo lo que Dios había hecho por Moisés y el pueblo de Israel, y la manera de cómo los sacó de Egipto, y exclamó: «Bendito sea Jehová, que los libró de las manos de los egipcios y de la mano del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses». Luego hicieron fiestas para celebrar. Al día siguiente, Moisés seguía con su papel como juez del pueblo. Viendo Jetro que Moisés tenía mucho trabajo que hacer, le dijo: «No está bien lo que estás haciendo, Moisés. Tienes demasiado trabajo. No deberías desempeñar todo tú solo, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti». Y le aconsejó: «Debes elegir un grupo de personas capaces, que amen a Dios y que aborrezcan las ganancias malavidas. Los nombrarás como jefe para que te ayuden. Que ellos se encarguen a tiempo completo de los casos sencillos, y los casos difíciles lo traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudará a llevarla. Si pones esto en práctica, y Dios te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irán a casa satisfechos». Moisés atendió la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Más tarde, Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su tierra, Madián. En cambio, los israelitas partieron al monte Sinaí, el mismo lugar donde Dios se le presentó a Moisés. Y allí será donde Dios establecerá unos nuevos mandatos para el pueblo israelita. Los israelitas llegaron al monte Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Todos ellos acamparon frente a una enorme montaña. Moisés sabía que Dios quería encontrarse con él allí, así que subió. Y desde allí lo llamó Dios y le dijo: «Moisés, anúnciale al pueblo de Israel que si me obedecen y cumplen mi pacto, será mi pueblo especial entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». Moisés bajó de la montaña, reunió a los líderes del pueblo y les dijo todo lo que Dios había dicho. «El Señor Dios nos ha escogido como un pueblo especial. ¿Le seguirán? ¿Le obedecerán?». Y todo el pueblo respondió a una sola voz: «Haremos todo lo que Dios diga». Así que Moisés le llevó a Dios la respuesta del pueblo. Y Dios le dijo: «Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y tengan siempre confianza en ti. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque ese día voy a descender sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Dile a ellos que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, porque quien se atreva a tocarlo morirá. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque de la trompeta». Moisés bajó e hizo todo lo que Dios había pedido, y el pueblo obedeció. Cuando vino la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte Sinaí. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Todos los israelitas salieron para ver lo que pasaba. La gente podía oír el sonido, pero no podía ver de dónde venía.
Dios habló y dio a conocer los mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios. Yo te saqué de Egipto, el país donde eran esclavos. No tengan otros dioses además de mí, ni te inclinarás a ellas. Bla 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 bla. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo soy el Señor. No tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días. Haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No tomes nada de lo que sea suyo. No mentirás. No digan cosas falsas. Y no codiciarás nada de tu prójimo. Ante el espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompeta y de la montaña de humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Moisés le dijo al pueblo: «Vengan todos, Dios quiere reunirse con nosotros». Pero le suplicaron a Moisés: «Ve tú y háblanos tú, Moisés, y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos». «No tengan miedo», le respondió Moisés. «Dios ha venido a ponernos a prueba, para que sientan temor de Él y no pequen». Pero los israelitas se negaron. Dios escuchó al pueblo y le ordenó a Moisés: «Diles lo siguiente a los israelitas: me han escuchado hablar desde los cielos. No hagan dioses de plata o de oro, no los adoren. Solo hagan altar de tierra para que me ofrezcan en mi nombre ofrendas de sus ovejas o sus toros, y los bendeciré. Tú, Moisés, sube aquí conmigo a la montaña, para que yo te diga todos los mandamientos, estatutos y juicios que tendrán que enseñar al pueblo, para que los cumpla en la tierra que yo les daré». Moisés así lo hizo. Josué acompañó a Moisés parte del camino y permaneció ahí a esperarlo. Allí, Dios y Moisés tuvieron una larga conversación. Dios le explicó detalladamente los mandamientos y le entregó 2 tablas de piedra donde Dios mismo había escrito las leyes en esas tablas. Luego explicó cómo debe ser la adoración hacia Él y cómo el pueblo debe comportarse. Todo esto para hacer de Israel una nación de justicia y generosidad, para ser diferentes a las demás naciones. También Dios le dijo a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more entre el pueblo israelita. Así que Dios le explicó detalladamente la vestidura de los sacerdotes y los planos arquitectónicos para construir una carpa sagrada llamada el tabernáculo, la cual tendrá un patio por fuera con un altar y una carpa con una habitación en el centro. Dentro de la habitación, que es llamada Lugar Santísimo, habrá una caja de oro llamada Arca del Pacto, la cual tendrá esculturas angelicales sobre ellas. Cada detalle tiene simbología que representa el jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos. Wow. Mientras tanto, ya había pasado mucho tiempo. La gente había esperado a que Moisés bajara de la montaña. Como él no aparecía, pensaron que Moisés había muerto. De nuevo, decidieron no confiar en Dios, así que le dijeron a Aarón: «Moisés seguramente ya está muerto. Queremos un Dios para adorar». «Sí, los egipcios tienen dioses de oro. ¿Por qué el de nosotros debe ser invisible?» «Les dije que esperaran un poco más de tiempo», les dijo Aarón. «Moisés va a regresar».
No esperaremos más. Queremos un Dios ahora. Busquen todo el oro que encuentren y tráiganmelos. Y así lo hicieron. Muchos israelitas buscaron oro y se los llevaron a Aarón. Aarón los fundió y construyó con ello un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó al pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Al día siguiente, los israelitas madrugaron e hicieron fiestas adorando al becerro de oro. Ellos bailaron, comieron y bebieron. Moisés había tardado 40 días desde que subió a la montaña. Dios le dijo que algo terrible ha sucedido. Ya la gente ha olvidado sus promesas. Dios estaba muy triste y enojado. Moisés, ve y baja. Ya se ha corrompido el pueblo. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Me he dado cuenta que es un pueblo terco. Han creado un ídolo y se inclinan ante él. Voy a castigar a cada uno de ellos, pero de ti haré una gran nación. Moisés le suplicó a Dios que los perdonara y le recordó de la promesa de su siervo Abraham, Isaac e Israel. Entonces, Dios se calmó y desistió en castigar al pueblo. Moisés bajó del monte y llevaba consigo las tablas de piedra que tenía escritas los 10 mandamientos. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, dijo: se oyen gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: no son gritos de guerra, más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés vio el becerro de oro, ardió en ira. En medio de la furia, arrojó las 2 tablas, haciéndolas pedazos. Ustedes son un pueblo malvado, les gritó. Tomó el becerro que habían hecho y lo arrojó, y lo machacó hasta hacerlo polvo. ¿Cómo pueden hacer esto después de todo lo que Dios ha hecho por ustedes?, les gritaba Moisés. Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él semejante pecado? Este pueblo está fuera de control. Ellos me pidieron que le hiciera un Dios para que le adoren, porque pensaban que habías muerto. El que esté por el Señor, venga a mí. Y se le unieron todos los levitas. Y Moisés mandó a castigar a la gente que estaba adorando al becerro. Tiempo después, Moisés subió a la montaña nuevamente para suplicarle a Dios que perdonara al pueblo. Este pueblo ha cometido un pecado muy grande ante ti al adorar un Dios falso. Sin embargo, te ruego que les perdone. Si no vas a perdonarlos, bórrame a mí del libro que has escrito. Solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí, dijo Dios. Seguiré guiando al pueblo. Y añadió: labra 2 tablas de piedra, igual que las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en la primera. Prepárate para subir mañana y presentarte allí ante mí. Y así Moisés lo hizo. Muy temprano en la mañana, Moisés subió de nuevo a la montaña. Dios descendió en una nube y se puso junto a Moisés. Moisés cayó al suelo. La gloria de Dios era demasiado grande. Moisés mantenía los ojos cerrados y dijo: Jehová el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad. Perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Moisés repetía una y otra vez cuán grande era Dios. Y de nuevo le suplicó que perdonara a su pueblo y lo siguiera considerando como su pueblo escogido. Dios dijo que sí. Luego renovó su promesa.
prometió llevar al pueblo de Israel a la tierra que él le había dicho a Abraham. Y por segunda vez, Dios le dictó a Moisés los mandamientos para el pueblo y lo grabó en las tablas. Moisés permaneció en el monte con Dios 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Esta vez la gente había esperado a que regresara Moisés. Habían sido buenos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía consigo las 2 tablas de los mandamientos. Pero había algo extraño. Los israelitas se preguntaban unos a otros, ¿qué era esa luz que se acercaba? Al estar cerca, notaron que era Moisés. Los israelitas tuvieron miedo de acercarse. El rostro de Moisés resplandecía como la luz del sol. Pero Moisés no sabía que por hablar con Dios, de su rostro salía luz. Dios mío. Una demostración más de la gloria de Dios. Moisés le dijo al pueblo todo lo que Dios le había dicho en el monte Sinaí. Y por medio de los mandamientos, la gente podrá saber cómo obedecer a Dios. Suscríbete y comenta. Y síguenos en nuestras redes sociales.